¿Te quieres enterar de esas cositas exclusivas que te van a dejar con la boca abierta? Ahora podrás ser parte de Factores de Poder y suscribirte para seguir apoyando nuestros contenidos. Si visitas nuestro canal en YouTube, busca el botón unirte y te suscribes. Por supuesto, podrás ver todos los planes de membresía que tenemos para ti y poder disfrutar de ellos a través de nuestra plataforma Factores de Poder en YouTube. Al unirte a este equipo de Factores de Poder, podrás disfrutar de muchísimos beneficios. Desde tener la publicación de cada programa más temprano y sin publicidad, hasta participar en conversatorios sobre los temas que más te interesan en cualquier ciudad del mundo en la que te encuentres. ¿Quieres saber más y escoger el plan que se adapte a ti? Solo tienes que visitar el enlace que te dejamos en la descripción y ver todo lo que te ofrecemos. Con tu suscripción contribuyes a que sigamos haciendo un periodismo libre y sin mordaza. Porque recuerda, la verdad está de moda. Bienvenidos a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y actualmente está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo está funcionando el servicio de inmigración, qué cambios han hecho con respecto a la ley, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, viernes de debate, su espacio para el primer foro antiizquierda internacional, por llamarlo así. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Colina, de verdad muy agradecido. Además que hoy estamos acompañados con invitados de lujo de varios países, justamente para hablar de ese foro internacional antiizquierda, como lo acabas de decir, porque si hay algo que tenemos que reconocerle todos a la izquierda, precisamente para no subestimar a nuestro enemigo, es que ellos son una especie de engranaje. Ellos trabajan no solamente muy bien a lo interno, sino también a nivel internacional. De hecho, vemos cómo tienen organizaciones internacionales que les pasan directrices a los gobiernos, e incluso cuando no están en el poder también tienen ciertas directrices para desestabilizar a los gobiernos que son enemigos o que son adversos a ellos. Y bueno, de una u otra manera ellos han demostrado que tienen muy claras las estrategias. En un momento utilizaron las armas, se dieron cuenta que eso quizás no, en este siglo, en esta época no funciona tanto. Y bueno, empezaron a utilizar otros mecanismos. Pienso que del lado de la contraparte, llámese del lado libertario, llámese del lado de la derecha, llámese del lado de la antiizquierda, como lo querramos llamar, tiene que haber una especie de bloque también que le pongan parado al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, a la Internacional Socialista, a la Nueva Internacional Progresista y a todas esas organizaciones y todas esas estrategias que ellos utilizan para quitarnos a nosotros poco a poco, paulatinamente, todas nuestras libertades. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando con nuestros invitados. Tenemos a un representante de Estados Unidos, una de Colombia, después lo voy a estar presentando uno a uno de Chile, una de Ecuador, también con parte de Cuba, ¿no? Uno de México y por supuesto no puede faltar nuestro representante de Venezuela. Me gustaría empezar justamente con el americano, ¿no? Porque es quizás, yo pienso, una de las opiniones que lo puede hacer desde la perspectiva de un país que hasta ahora no ha sido víctima tan fuerte, ¿no? De parte de esta izquierda. Entonces, bueno, le doy la palabra a Zach Foster para que nos dé sus planteamientos de cómo internacionalmente podemos empezar a establecer o empezar a trabajar en función de quitarle o mejor dicho, hacerle frente a la internacional, a la izquierda internacional. Zach Foster es un veterano, además, es un veterano de guerra de acá en los Estados Unidos. Adelante, Zach. Muchísimas gracias, Esteban. Buenas tardes a todos. Me llamo Zacarías Foster y ya tengo un poco más de 3 años metido en la lucha para la libertad de Venezuela. Mis consejos para hacer una historia muy larga, volverse cortita, hay que adaptarse en las condiciones donde ustedes mismos se encuentran hoy en día. Obviamente, yo no estoy en Caracas, entonces para que yo tenga una balacera contra la Guardia Nacional, simplemente logísticamente no es una posibilidad ahora. Pero desde donde yo estoy, yo sé que hay muchísimos malandros chavistas que han infiltrado a mi país, no solo para causar daño dentro de mi país y aprovecharse de la situación,
política, pero también para hacer cualquier cosa que ellos necesitan hacer para oxigenar a ellos mismos y oxigenar al régimen chavista. Por ejemplo, estaba despierto hasta casi las 6 de la madrugada anoche, simplemente compilando documentos que comprueban los diferentes actos de criminales de villanos chavistas que hoy en día se están vacacionando en mi país. Hoy en día están durmiendo en los hoteles y comiendo comida de restaurantes lujosos y simplemente disfrutando la vida con todos los lujos que ellos mismos robaron de Venezuela, que la mayoría contundente de los venezolanos no pueden disfrutar. Entonces, a esa gente hay que denunciarles porque hay gente que les escucharían. Ahora, lamentablemente, nosotros en el proyecto civil que se llama la Paraembajada Venezolana, hemos estado intentando de liberar decenas de los venezolanos que están detenidos por ICE. ICE lamentablemente es una organización muy complicada, una organización bien rebelde. Hay muchos casos de ellos violando los derechos de refugiados que se están huyendo del comunismo, y como un veterano militar estadounidense, eso es una desgracia de mi país, pero a pesar de eso tenemos excelentísimas relaciones con investigaciones de Homeland Security dentro de ICE. Entonces, Enforcement and Removal Operations, ERO, que es la rama que físicamente saca y deporta a diferentes migrantes, ellos no me gustan, pero investigaciones de Homeland Security, esos chamos saben qué están haciendo. Y ya llevo casi 6 meses trabajando con ellos, investigando a varios chavistas que Homeland Security y el gobierno estadounidense nunca hubiese estado investigando estos caracteres sin alguien haciendo la denuncia. ¿Y qué hicimos nosotros? Primero, entrevistamos los víctimas de esa misma gente. Y Esteban, tú recuerdas, tengo que dar un poco de crédito porque tú y tus chamos en Vetex fueron algunos que nos aconsejaron de cómo hacer estos primeros pasos. Bueno, hay que denunciarlo, hay que preguntar a las víctimas si quieren hacer una denuncia en los medios. En el caso de un villano en particular que ICE está investigando, el víctima eligió no irse a los medios todavía porque el villano todavía se está metido en varios negocios de acá, y cualquier alerta, entonces él se huiría de este país y nunca se volvería. Pues yo no quiero solo que el tipo se huya, yo quiero que los chavistas sirvan un poco de tiempo en la cárcel sin nada más que por haber hecho declaraciones falsas a mi gobierno. Y anoche estamos recaudando las pruebas sobre un otro villano que actualmente se está volando bajo el radar en Miami. ¿Y qué hicimos sobre esto? Lo mismo. Entrevisté un refugiado, le dije, dame todos tus documentos de asilo, todos que nombrarían a este villano. Si tienes ejemplos de cuentas bancarias, entonces dámelas. Si sabes su cédula, cualquier otro tipo de información que podría informar a este malandro. Ahora algunos detalles, porque muchos de ustedes están pensando, pues está muy bonito que tienes relaciones con ICE. Pues mi consejo a ustedes, hagan un poco de investigaciones, porque quizás es muy probable que el gobierno del país donde ustedes están viviendo hoy también es un gobierno que ha tenido bastantes problemas debido directo a los regímenes chavistas y estos estúpidos brisas bolivarianas, este huracán bolivariano. Tengo que comentarte antes de que los izquierdistas intentan de reclamar crédito por haber acabado con el racismo en mi país. Bueno, los cubanos y los venezolanos castrochavistas sí infiltraron las manifestaciones en mi país, y según mi opinión, las manifestaciones tenían una causa justa, los objetivos justos. Lamentablemente, el racismo en mi país es un problema muy vieja que se empieza antes de nuestra guerra civil, hace más de 200 años. Este problema existe, pero así mismo como existen problemas en otros países,
Hubo mucho descontento con la calidad de vivir, con precios en Chile, hubo descontento en otros países, pero ¿qué hacen los comunistas? Se infiltran a los movimientos sociales con quejas verdaderas y ellos dicen cosas como, ¿quieres bajar el precio de subirse en el metro de Chile? ¿Quieres acabar con el racismo y la brutalidad policial acá en Estados Unidos? Entonces, únete con nosotros. Vamos a incendiar y saquear a todos esos negocios en la Avenida Quinta, en Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se ve las pruebas donde estos agentes comunistas, estos colectivos desarmados, es lo que son para el contexto venezolano. Paga atención de dónde los casos chavistas están financiando los colectivos desarmados. En varios países en Latinoamérica, obviamente esos grupos serán los partidos comunistas, las organizaciones estudiantiles comunistas. Acá en Estados Unidos es más como organizaciones como Code Pink. Ellos formaron el colectivo desarmado para invadir la embajada. En otros países como Canadá estarían denunciando. Sigue el camino de los fondos, porque si un investigador ciudadano podría denunciar a las autoridades, a los medios, a cualquier periodista que él conozca, mira, encontramos este camino muy claro de fondos desde el gobierno de Raúl Castro, desde la oficina de Nicolás Maduro, el usurpador, que está financiando a esta gente, estos actores malos, que no solo están destruyendo lugares en manifestaciones y haciendo todo posible para ayudar al castrochavismo, pero ellos mismos también están haciendo, permítame limpiar las palabras sucias, están usando estos estúpidos giras de verdad donde van a enviar. Gloria Larriva va a hablar en esta universidad sobre cómo el Estados Unidos está violando a Venezuela y lleva más años violando Venezuela que Venezuela ha existido y todo es el imperialismo yanqui. Pues lo que voy a decir para acabar y terminar con estos pensamientos, de nuevo, hay muchísimas maneras en que todos ustedes podrían luchar contra el estalinismo. Mi queja no es con un estudiante que se está disfrutando de la letra de Karl Marx. Yo también tengo los libros de Karl Marx, porque a mí también me gusta estudiar. Mi queja es con todas las personas que han decidido aplicarse esas ideas en la forma de violencia, de estalinismo, de formar colectivos y milicias marxistas, de asesinar y cometer cualquier crimen contra la humanidad. Jamás me sentiré mal por arruinar las vidas de estos chavistas que han ingresado a Estados Unidos, porque esta gente solo en 2019 mataron más que 100,000 personas, 16,000 por muertes violentas, el resto de las muertes por enfermedad, por hambre, prendieron de nuevo las guerras contra los indígenas del siglo XVIII de Venezuela. Jamás me sentiré mal de luchar contra esa gente. Entonces, adáptense donde ustedes mismos se encuentran hoy. Así es. Y fíjate algo. Primero, muchas gracias, Zach. Me encanta que los llames villanos, ¿no? Porque eso es lo que son. Es incluso hasta deshumanizarlos, porque gente que se comporta de esa manera no son humanos, no tienen ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Me encanta que los llames villanos y creo que me voy a sumar al uso de ese término. Segundo, algo importante que saqué de lo que allí dijiste, bueno, es que utilizan lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, el tema de los precios, por ejemplo, en Chile estaba colocando ese tema de los precios del metro, ¿no? Y lo tercero, muy importante, sigue los fondos, y allí es donde ves los nexos realmente que tienen ellos internacionalmente. Muy buena esa intervención. Ahora vamos a escuchar a Arturo Portillo, él es economista de México, bueno, que está siguiendo, un país que está siguiendo muy de cerca los pasos de Venezuela. Adelante, Arturo. Hola Esteban, hola José, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos por estar aquí, es un orgullo estar con ustedes. Sí, yo creo que para pensar en una alternativa para hacerle frente a la izquierda internacional, un movimiento antiizquierda, como lo mencionabas, es necesario entender cómo se creó este foro de Sao Paulo en primer lugar. No voy a entrar mucho en detalles, yo estoy seguro de que tu audiencia conoce muy bien el tema, pero este foro de Sao Paulo se crea justo después de la caída de la Unión Soviética. Y al desaparecer todo tipo de apoyo del exterior, es necesario
para estos grupos de izquierda, encontrar nuevas fuentes, no solamente de financiamiento, sino de apoyo internacional que les permitan penetrar en las instituciones que ellos mismos están intentando destruir. Lo que mencionaba Zach es muy interesante porque revela una naturaleza curiosa de la izquierda, y es que la izquierda no tiene un interés legítimo, moral, en las ideas que quiere aplicar. Ellos disfrutan de la democracia, ellos disfrutan del libre mercado, ellos disfrutan de una libertad que aniquilan en sus regiones. Entonces, la forma en la que ellos hacen esto es debilitando las instituciones desde adentro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que fortalecer si lo que queremos crear, si lo que queremos crear es un movimiento anti-izquierda internacional, es una protección fuerte hacia las instituciones que permiten la democracia y la libertad en nuestros países. Para poner un ejemplo muy común, Estados Unidos solamente tiene una constitución, solamente ha tenido una constitución. Y la retórica de la izquierda es que si algo está mal hay que cambiar la constitución, ¿no? Hay que crear una constitución nueva, hay que reformar, hay que crear una asamblea. ¿Y esto por qué? Porque de esa forma pueden hacer un borrón y cuenta nuevo y poner lo que se les antoje ahí dentro. Y dentro de esas nuevas constituciones y dentro de esas nuevas reformas que hacen elimino la autonomía de todas las instituciones democráticas de mi país, elimino la autonomía de los bancos centrales para poder yo imprimir y controlar la economía a mi voluntad, elimino la competitividad económica y la competitividad empresarial para que solo mis amigos y mis cuates puedan invertir, puedan trabajar, elimino los sistemas de justicia para que nadie me pueda juzgar, elimino la libre expresión para que nadie me pueda reclamar nada después. Entonces, ¿cómo construimos un movimiento anti-izquierda internacional? Es generando las condiciones para que estas instituciones puedan resistir a estos grupos de izquierda o incluso cualquier tipo de gobierno populista. Cabe destacar que también hace unas semanas, fue aniversario del inicio de la Revolución Cultural de Mao. Viene muy ligado a lo que mencionaba Zach hace un momento. Ellos no solamente buscan una reforma a través de las instituciones, sino una reforma que les permita crear un nuevo lenguaje, construir una nueva identidad. El caso de México es muy curioso porque, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente, hace unas semanas, había hablado de desaparecer la autonomía de CONAPRED. CONAPRED es una comisión que se dedica a erradicar o a vigilar la discriminación en México y castigarla en la medida de lo posible y de sus facultades. No es que él tenga una victoria política por vencer a CONAPRED. Lo que él gana con eso es crear la idea de que él puede darle borrón a todas las instituciones que se le antoje, y ya lo ha hecho en el pasado. Lo ha hecho con las comisiones de competitividad, lo ha hecho con las comisiones de regulación energética, lo ha hecho con distintas instituciones, y una de las más peligrosas, o quizá la más peligrosa de todas, es el Instituto Nacional Electoral Mexicano, a quien ha intentado darle muchos golpes, pero de forma muy sutil, porque lo que menciona todos los días en sus conferencias mañaneras, que es en su aló presidente, es el Instituto Nacional Electoral es racista, es malvado, sigue intereses de la oligarquía, de los neoliberales, es una institución, ningún otro país del mundo tiene institución nacional electoral, entonces nosotros, como somos una democracia tan perfecta, no deberíamos tener de ninguna manera un Instituto Nacional Electoral autónomo del gobierno federal, ¿no? Justo cuando fue ese mismo instituto el que permitió que él ganara esas elecciones, y al mismo tiempo quien nos permitió romper con esa tradición de 75 años de un gobierno que ya se estaba transformando en un gobierno dictatorial. Entonces, es muy interesante lo que menciona Zach, porque sí hay un intento, hay una tradición de eliminar lo cultural, que es esta revolución cultural de la que hablaba Mao, y hay una relación muy fuerte entre el Foro de Sao Paulo y el debilitamiento de las instituciones democráticas que tenemos en todos nuestros países, que de por sí son muy imperfectas y son muy susceptibles a cambios políticos bruscos, con esta conquista de que al principio solo un presidente de los miembros del Foro de Sao Paulo, solo uno de los miembros del Foro de Sao Paulo cuando se creó era presidente, y después casi la mitad de los países que formaban parte ya tenían líderes de los partidos políticos, de los 120 grupos diferentes que integraban este foro. Entonces, no hay que verlos como un ave herida, realmente no están heridos, están recuperando muchísima fuerza, podemos ver un resurgimiento, lo podemos ver en las diferentes medidas que están tomando a nivel internacional, y yo es lo que presento como una alternativa. Defender las instituciones
que permitan la democracia y la libertad de los países. Y eso que mencionas es bastante grave, y efectivo, porque ya ha demostrado que son efectivos, esa estrategia gramsciana, ¿no? De justamente infiltrar las instituciones, y eso es a lo que hay que hacerle frente justamente, porque les ha funcionado. Son muy buenos estrategas, eso no hay que negárselo. Vamos a escuchar ahora a Diego Moreira. Él es vicepresidente del Partido Libertario Chileno. Y bueno, con todo lo que pasó el año pasado, sobre todo en Chile, pienso que nos puede dar una perspectiva más fresca, ¿no? de las nuevas estrategias que está utilizando la izquierda y cómo se le puede hacer frente. Adelante, Diego. Hola Esteban, hola José Antonio, hola a todos los que están. Es realmente un orgullo para mí poder representar a Chile en este programa y poder hablar sobre perspectivas de futuro para defender la idea de la libertad. Es realmente grato saber que no estamos solos en la pelea y que tenemos que unirnos. Sí, efectivamente, el caso de Chile va a pasar a la historia como, yo diría, un hito histórico que va a influir en el resto de la década, probablemente, quizás más. Es decir, hemos visto simbología anarquista que se usó en la Revolución de Octubre de aquí, en las protestas de Estados Unidos, por ejemplo, el famoso perro matapacos, incluso habían banderas del Soviet Mapuche, que es la CAM. Soviet le digo yo porque él se llama Consejo de Todas las Tierras, y ustedes saben que Soviet en ruso es Consejo. Y ese es un grupo de corte filo-anarquista, tiene financiamiento de la guerrilla colombiana, y que están haciendo la guerra en el sur de Chile, están aplicando la misma estrategia de las FARC, de guerrilla irregular. Y es llamativo porque, claro, estamos viendo la misma estrategia. Intentaron hacer evasiones del metro en Nueva York también. Recuerdo en noviembre del año pasado, o sea, estaba agudo el conflicto en Chile y ya se estaban replicando los métodos allá. Entonces, eso habla efectivamente de que ellos tienen una organización a todo nivel. Y para enfrentarla, bueno, es una tarea titánica, eso estamos todos de acuerdo. Y tenemos que, para poder hacerlo bien, tenemos que entender en qué está la izquierda actualmente. Ellos como lo hemos visto, a lo largo del siglo XX, se han reformulado varias veces su estrategia de poder dominar, porque ninguna les resulta. Y la estrategia actual tiene que ver con yo diría, un cambio de visión totalmente. Antiguamente, el poder se tenía que ocupar, si seguimos digamos, a Marx, tenía que haber una dictadura del proletariado, una revolución, dictadura del proletariado, luego un socialismo para llegar al comunismo. O sea, una cosa más bien vertical, desde el poder hacia la gente. Lo que estamos viendo en el siglo XXI, desde hace unos años atrás, es lo contrario, es atacar al sistema desde abajo, creando todo este tipo de instituciones horizontales, creando distintos grupos de interés que son afines a la idea de derrotar al sistema. Ejemplo de ello están por todos lados. Tenemos el indigenismo, que se replica en varios países de América, tenemos las disidencias sexuales, tenemos disidencias de tipo, no sé, hasta se ha creado un movimiento antigordofobia aquí en Chile, o sea, ya a nivel de molecularidad ya no da más. Entonces, con esta forma de atacar desde abajo, horizontalmente, de distintos flancos, a la vertical, que sería el sistema, llámese gobierno, poder ejecutivo, judicial, sistema económico en general, que lo atraviesa todo, desde abajo, lo van torpedeando y lo van debilitando. Y ese es un trabajo de años. Aquí nosotros como partido estamos trabajando desde el 2018 aproximadamente, y desde esa época ya nosotros teníamos un paneo de las calles de Santiago. Santiago es como una muestra, porque se replica en todo el país, y es la ciudad más grande, la capital, por lo tanto la más políticamente activa. Y ya teníamos nosotros registro el año 2015, donde insinuaban que iba a venir una revolución, y lo estaban haciendo. Políticamente hablando, yo diría que la generación se radicalizó a partir del 2006. Tuvimos en 2006 una que se llamó Revolución Pingüina, y a nadie le llamó la atención que se llame Revolución Pingüina. Unas protestas estudiantiles quiere decir de los secundarios. Pingüino se le llama aquí a los secundarios. Los secundarios pedían bajar una nueva
gratuidad de la educación, etc. Luego esta misma generación pasó a la universidad y el 2011 hizo otro movimiento, que era la revolución estudiantil, y esta era mucho más radicalizada y pedían cambios no solamente a nivel educativo, sino a nivel estructural. Básicamente querían derrotar el sistema. Y tampoco, nadie se alertó. Digo nadie, me refiero a las personas y las organizaciones que se encargaban de proteger la democracia y la libertad. ¿Y para qué decir los partidos de la centro-derecha? Que básicamente se olvidaron de hacer política real. Y de ese movimiento estudiantil surgieron partidos políticos de tipo autonomista, de tipo ¿cómo lo mencionaban ustedes? Estalinista, y algunos de corte, me olvidé cómo se llama el de los lentes, el marxista, el que era enemigo de Stalin. León Trotsky. Claro, Trotsky, y partidos trotskistas también. Entonces, todos esos movimientos pasaron de la calle a la política institucional con el famoso Frente Amplio, que se llamó. Y eso llegaron al Congreso, tuvieron una candidata a presidente y salió tercero. 20% de votación en la elección que ganó Sebastián Piñera, en solo 20 años. Entonces, hace mucho tiempo que se vienen dando señales de que iban a generar este movimiento, y nosotros estamos todavía en vía de formación y no tenemos aún la influencia para poder frenarlo de alguna manera. Entonces, una breve reseña de que tenemos que, para atacar a la izquierda del siglo XXI, tenemos que pensar que ellos están actuando de otra manera, por lo tanto tenemos que buscar otra estrategia. No podemos simplemente llegar a defender la idea de la libertad que nosotros queremos y listo. Tenemos que hacer, como mencionaron por ahí, todo un trabajo cultural. En Chile se viene inculcando desde los colegios toda esta idea de revolución, de atacar al sistema neoliberal, neoliberal entre comillas, con todo lo que le achacan, que es abusivo, que es la desigualdad, etc. Y nadie hizo caso. Estoy recordando ahora, diría el 2016, se filtró un video de una clase, de un taller extraprogramático que estaba dando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en un colegio emblemático de aquí de Santiago. Ese frente, para que ustedes sepan, era un frente, digamos, que hacía de izquierda radical en la época de Pinochet, que todo el mundo creyó que se había desaparecido, pero no, se supo que estaban trabajando escondidos como siempre, y a nadie le impactó. A nadie le impacta que en el sur estos mapuches estén atacando camiones todos los días incendian fundos, atacan camiones, y a nadie parece entender, o sea, parece que nadie leyó historia de la FARC, por ejemplo. Es exactamente el mismo patrón. Entonces, desde el año 90, que fue cuando se recuperó la democracia, hasta ahora, en verdad que nadie o más bien los políticos, yo les culpo a los políticos tradicionales centro-derecha que no supieron ver, no hicieron nada por atacar todas estas señales que nos estaban dando. Entonces ahora la generación nuestra, lo incluyo a todos ustedes, somos todos jóvenes, nos va a tocar enfrentar un mundo totalmente polarizado, y para eso tenemos que hacerle frente a ello. Yo quería hacerle hincapié que es una nueva izquierda, que está influenciada por los filósofos postmodernos, como Foucault, como Deleuze. De hecho, Deleuze participó en la creación del Foro de Sao Paulo, y Guattari también, por si no sabían. Entonces, leyendo a él cómo están pensando ellos, los podemos atacar mejor. Totalmente. Perdón, sí, dime nomás. No, adelante, que estoy totalmente de acuerdo. Culmina las ideas. Sí, una breve reseña del contexto general que tenemos, y en ese sentido nosotros como partido, hace un mes más o menos, tomamos el liderazgo de generar una alianza política ya de manera más formal. Está en pañales aún, está recién iniciando el proyecto, e hicimos una conferencia internacional libertaria, de la cual María Alejandra estuvo invitada, se cayó ese día, y estuvo presente Yomar y otros representantes de distintos países. Estuvo el PALI de España, estuvo Otto Guevara de Costa Rica, el Partido Libertario de Argentina, de Uruguay, etc. Representantes de varios países, y donde todos manifestamos la voluntad de trabajar en conjunto para poder hacer una política de mancomunada, de cooperación, y en el fondo, y generar una fuerza común
con el fin de hacerle frente al Foro de Sao Paulo, que ellos están tan avanzados. Así es que en ese sentido yo creo que una buena noticia, porque ya hay un pequeño proyecto que se está gestando y si la voluntad de todos nosotros va en ese camino, lo podemos formar como corresponde. Bueno, esperemos entonces que de verdad tengamos éxito. Precisamente para eso es que tenemos que tener este tipo de encuentros. Y fíjate que tú mencionabas dos cosas que quiero acotar. Una, la parte de la educación, que ellos se dieron cuenta que esa es la mejor arma que ellos tienen. Realmente, incluso acá en países como Estados Unidos, te lo digo por experiencia, desde las universidades también están infiltrando ese tipo. Les es un poco más difícil, ¿no? Pero no les es imposible. Acá también han hecho su trabajo en ese área. Y bueno, lo segundo es que me llama la atención que todos los frentes amplios de Latinoamérica siguen exactamente el mismo corte ideológico. Entonces, nos las están poniendo hasta fácil, porque sencillamente el título Frente Amplio debería generar ya rechazo en toda Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias, Diego, por ese análisis de verdad tan detallado. Vamos a hablar entonces ahora con Mamela Fiallo. Ella es columnista de el Panam Post y además es cofundadora del Partido Libertario Cubano, ¿no? Entonces, bueno, estarás hablando en nombre de Ecuador y de Cuba. Adelante, Mamela. Estás en mute, tienes que quitarte el... Ajá, adelante. Gracias por la invitación a quienes están aquí presentes, José Antonio, Esteban. Gracias también por los datos que dieron nuestros predecesores, por así decirlo. Me llamaste cofundadora y justo es en coalición con Zach Foster. Él es el portavoz para Norteamérica y yo para Sudamérica. Así que justamente yo creo que hay que visionar el socialismo como el cáncer que hace metástasis, y por eso hay que atacarlo de raíz, y tener una iniciativa en Cuba es fundamental. No solo por el ataque a la ideología en su raíz, sino también por incentivar a quienes están allá, están solos, están siendo golpeados literalmente, porque en Cuba solo es legal el Partido Comunista. Entonces, por ejemplo, tanto que hablaban de la democracia y allá ni existe. Entonces, en ese sentido, muy importante de destacar. Bueno, además, yo soy investigadora en la Fundación Libre de Argentina, presidida por Agustín Laje, y en ese sentido yo sí creo que, y no sé si va a haber un cruce o tensión con otros expositores, pero justamente quienes más nos han atacado han sido nuestros supuestos iguales o aliados y demás sinónimos. Entonces yo sí creo, como dijo un gran empresario argentino, Lázari, no se comparte banderas con el enemigo. Y yo sí veo que tristemente, y perdón que yo sea la que instiga, no está bien. Pero bueno, se tenía que decir y se dijo. Tristemente yo creo que muchas veces mucha gente en las ideas de la libertad quiere apelar, como nosotros defendemos la minoría más pequeña, que es el individuo, quieren captar a las minorías. Y lo que hacen es generar rechazo de las mayorías. Porque justamente el hispanoamericano promedio es una persona un poco más tradicionalista en función de valores. Y es gente que quiere sacar adelante a su familia, es gente que quiere prosperar, es gente que no quiere pasar hambre. Y es gente con poca educación en general. Sobre todo la gente en el agro. Y esto no es necesariamente negativo, tienen formación en otros rubros. Y nosotros no estamos llegando a esa gente. Me encanta, justo María Alejandra está hablando de hacer algo en coalición con el agro. Nosotros no llegamos a esa gente. Somos, hablo en plural, muy arrogantes, muy academicistas. Me parece súper importante hacer esa autocrítica. Nos quedamos en que la falacia tal y tal y tal y tal, y no llegamos a la gente. No, o sea, con eso no digo excluir a las minorías en absoluto. Simplemente no aunar la mayoría de nuestros esfuerzos justamente eso, sino más bien integrar ideas que compartimos todos, que son fundamentales, y justamente si defendemos derechos individuales, abocar por ellos de verdad, no intentar apelar a un colectivo, sino decir, mira, tú estás aquí, tú eres un individuo, ante todo eres un individuo. Y cuando mencionaron el tema de Black Lives Matter, me parece súper importante que los venezolanos lo sepan. Una de las 3 fundadoras de Black Lives Matter, Opal Tometi, fue fiscal de las elecciones parlamentarias del 2015, invitada por el chavismo. Cuando gana la oposición, perdón por las comillas, ustedes saben mejor que yo, Black Lives Matter hizo un pronunciamiento oficial donde llamó contrarrevolucionaria
a la oposición venezolana. Eso incluye a varios de ustedes, a 5 millones de exiliados. Entonces realmente, como dijo Zach, hay causas muy justas por las que están abogando, y eso, los libertarios, por ejemplo, el tema del abuso policial y el exceso del Estado es súper importante, súper importante. Y la forma más primaria de colectivismo es el racismo, entonces obviamente la rechazamos. El tema es, no nos puede ser cómplices de una ideología marxista, y sí, hay infiltrados, pero la propia cúpula, las fundadoras, y justamente Diego habló del tema de las disidencias sexuales, las fundadoras son transfeministas. Justamente están en este tema molecular, que en lugar de abrazar a la minoría, lo que hace es consagrar el colectivismo. De hecho, ya están pidiendo sueldo mínimo para toda persona negra, que esto no es con el tema de la reparación histórica, pero esto no es tratar con igualdad. De hecho, es hasta humillante, es decir, sí, es que solito no puede, ¿o qué? Entonces, en ese sentido, a mí me parece súper importante rescatar la figura de Thomas Sowell, un caballero de carta cabal que yo admiro muchísimo. Recién cumplió 90 años, mucha gente habla de él en pasado, pero sigue vivo. Y más que nunca hay que resaltar figuras como él. Bueno, y como mencionaste, yo soy de Ecuador, y en eso hago eco de lo que dijo Diego. Aquí también vino la brisa bolivariana, de hecho, aquí comenzó antes. Y el tema de las estatuas, los monumentos, estamos viviendo en días orwellianos. Yo fui, porque como comentaste, soy columnista, yo hablaba mucho de Chile y me reclamaban que de qué hablo si yo no sé, si yo no estoy allá. Yo fui a Chile y me metí en medio de las protestas y realmente ves que llaman Plaza Dignidad a una manifestación que exige, o sea, donde fue el centro de una manifestación que exige presupuesto estatal, que exige intervención estatal. Entonces, son términos orwellianos que llaman dignidad a la dependencia. En Ecuador, y hago hincapié nuevamente en lo que dijo Diego, porque esto no es algo que pasó en Chile. De hecho, comenzó en Ecuador. Pero hubo el liderazgo indígena, porque el indigenismo en Ecuador es mucho más fuerte. En Chile es un tema rural. Aquí tenemos el 40% de la población. De hecho, los que somos blancos somos el 5%. Entonces, y la población negra ronda entre el 7 y el 10. Indígena es de más o menos el 40, mestizo, bueno, que cada uno tiene un grado de mestizaje, pero digamos de acuerdo a las tonalidades, identificaciones y tal. Bueno, tenemos 14 lenguas oficiales. Entonces, el indigenismo aquí es súper, súper profundo. Y tristemente, es lo que digo, indígena no es indigenista. Y, por ejemplo, yo combino mi activismo justamente con el hispanismo que nos incluye a todos. De hecho, una vez al año, el del Fuerte Mosse, en Florida, porque la primera ciudad de Estados Unidos que fue fundada fue San Agustín, española, y una vez al año los descendientes de los negros e indígenas representan lo que fue la batalla de Fuerte Mosse, donde lucharon por España contra Inglaterra, precisamente porque ahí eran libres, y mucha gente no sabe, pero el primer matrimonio cristiano que se celebra en Norteamérica fue entre un español y una negra libre. Entonces, justamente, la verdad nos hará libres, como bien dice, y yo sí creo, y cito a Karl Marx, él decía, en la sociedad burguesa, el pasado domina el presente. En la sociedad marxista, el presente domina el pasado. Entonces, es súper importante, y de hecho, bueno, Zach habla español porque él tiene ascendencia mexicana, es súper importante que nosotros, al tener una lengua común, seamos mucho más unidos. De hecho, hablamos la lengua materna más hablada del mundo. El inglés es más hablado por un tema de negocios, del chino, sí, mandarín porque son tantos, pero en realidad de provincia en provincia no se entienden. Nosotros recorremos todo un continente entendiéndonos, siendo infinitamente diversos en cuanto a etnias. Entonces realmente tenemos un legado súper rico, obviamente mucho que corregir, pero realmente a mí me encanta decirlo de una forma cute. Nosotros venimos del amor y la unión, y nuestros enemigos se alimentan del odio y la división. Nosotros somos el producto de una conquista que se dio mediante alianzas. En México se dio de forma muy clara, en Sudamérica también. O sea, un manojo de españoles conquistaron toda esta región precisamente porque tuvieron apoyo. Entonces, en ese sentido, hay que realmente tener más amor propio, y todo lo que está pasando, la izquierda se alimenta del auto-odio, del odio por tu origen, del odio por tu nación,
del odio por tu etnia, del odio de todo lo que tú no eliges para comenzar, porque tú viniste en ese envase sin elegirlo. Entonces no te permiten desarrollarte como individuo tampoco. Entonces te niegan tu pasado, tu presente y tu futuro. Y esto tiene un impacto emocional brutal que realmente hay que superar. O sea, hay un meme buenísimo que dice, en Japón superó 2 bombas atómicas y Hispanoamérica todavía no superó a Colón. O sea, realmente. Y si fuésemos leales a nuestra historia, no habría todo este cuento del colectivismo mediante el feminismo, porque nosotros no necesitamos empoderamiento, venimos de la mujer más poderosa de la historia, que fue Isabel la Católica, que de hecho, ella promovió el matrimonio mixto en 1503, 450 años antes que Estados Unidos. Entonces, realmente, nosotros, obviamente, no hay que, por criticar la leyenda negra, tampoco vamos a caer en la leyenda rosa, no era todo maravilloso, tampoco. Ningún gobierno humano va a ser perfecto, pero sí hay unos mejores o peores, y en ese sentido no podemos ser relativistas morales. Hay modelos que funcionan mejores que otros, y es una realidad demostrable. Y realmente yo animo a quienes nos ven a ser realmente honestos con la historia y no, o sea, no caer en estas falsas dicotomías orwellianas. Miren a su alrededor, ¿de qué genocidio hablan? O sea, vean a la vasta mayoría de personas que lo rodean. Entonces, en todo caso, como digo, en el Ecuador somos minoría, ¿ya? Y por casualidad del destino. De hecho, mi papá es el único rubio de sus 9 hermanos. Entonces, la genética es así, se manifiesta más o menos. Mi hermano es trigueño, yo no. Entonces, es así, es azar. Y uno no puede ser culpable de algo que no eligió. Entonces, en ese sentido, realmente, yo sí creo que vivimos en tiempos urgentes. Chile era nuestro niño de oro, el ejemplo de todo lo que había que hacer. Y miren cómo está Chile. Yo en el Pan Am Post publiqué una nota que dice, Chile dijo basta la ideologización comunista en las escuelas. Estadísticamente, acorde, mayor es la intervención del Estado en la educación, mayor es el adoctrinamiento comunista. Y esto no es casual, o sea, esto tiene una razón de ser. De hecho, hay un documental muy bueno, una entrevista, Yuri Bezmenov, que fue miembro de la KGB en la Unión Soviética, y él dijo, la Unión Soviética invirtió 80% de su presupuesto en adoctrinamiento de maestros en América, y lo vemos. O sea, realmente es un salir del adoctrinamiento que hay en las escuelas. Entonces tenemos una batalla contracultural, porque en realidad con Gramsci, la izquierda da la batalla cultural, nosotros estamos en una batalla contracultural. Pero como dije al principio, nuestros valores, lo que pregonamos, lo comparte la gran mayoría de la población hispanoamericana, simplemente sin formación. Entonces yo sí creo fielmente que si nosotros sabemos llegar a esa gente, ser mucho más humildes, o sea, no es lo mismo ser arrogante que ser orgulloso. Y en ese tema muchas veces es difícil zanjar la brecha. Yo sí creo que debemos ser orgullosos, otros dirán que no, porque uno no elige su pasado, bueno, eso ya es sujeto a debate, pero no ser apabullados, ¿ya? Entonces, y sí tener la humildad de saber llegar al otro, porque realmente somos muy formados, muy académicos y está genial, pero justamente lo que nos distingue de otras especies es nuestro neocórtex, donde está la razón y la empatía. La izquierda alega empatía, pero quiere que te mueras de hambre. Entonces, realmente, ellos alegan empatía, por eso es orwelliano. Con esto cierro. No puedo, o sea, justamente hay que explotar lo que nos hace humanos, que es sensibilidad y sensatez. Hay que llegar al otro precisamente diciendo, yo porque quiero que salgas adelante, quiero que seas libre. Yo porque no te siento menos por tu afinidad sexual, por tu etnia, por lo que fuere, es que yo no quiero que te subsidien de ninguna manera. Porque yo te considero mi igual. Entonces, justamente yo sí creo que debemos ser más sensatos y más sensibles, menos academicistas, no menos académicos, menos academicistas, y fomentar una empatía real, que es justamente ver al otro como tu igual, no como tu inferior, y no como tu enemigo. Porque yo sí creo que la gran mayoría de la gente está equivocada, pero porque desconoce. Y en ese sentido, hago hincapié en Jordan Peterson, el psicólogo clínico, que a su vez es politólogo.
él habla de sí, claro, para él izquierda y derecha es liberal y conservador, pero en ese sentido, en todo caso, llevamos a nuestra actualidad. La gran mayoría de los activistas de izquierda son gente solidaria, muy solidaria. Pero ¿qué pasa? Ese sentimiento es abusado por otros. Y muchas veces la derecha es súper técnica, te da soluciones, pero es mucho más complejo que lo que la persona promedio puede comprender. Entonces, por eso digo, equilibremos sensatez y sensibilidad, lleguemos al otro con empatía, siempre como un semejante y nunca como un inferior. Y cierro con una frase muy, muy banal, pero que me encanta. No hablo mal de los pobres porque de ahí vengo, ni de los ricos porque allá voy. Dejemos de hablar de la pobreza como algo estática. No soy pobre, estoy pobre. Y tampoco desde la arrogancia de que la riqueza es algo fijo porque se puede perder. Entonces, realmente promovamos la movilidad social. Muy bien, Mabel, de verdad, muchas gracias. Y me gusta mucho esa frase, no soy pobre, estoy pobre, de verdad que es tremendo, bastante poderosa. Y fíjate que hablas una de la parte de la información histórica, que juega un rol bastante importante en esto. Pienso que ese es uno de los flancos que hay que atacar. Y la parte de que tú dices que no le llegamos a todos, porque somos academicistas. Eso es un error que todos lo reconocemos y hemos sido incapaces de arreglarlo. Es bastante importante simplificar el mensaje, porque la izquierda precisamente es empática. La izquierda se va a los sentimientos. No sirve para nada, pero ellos te dicen que te entienden, que te apoyan, que te van a ayudar sin argumentos, sencillamente utilizando los sentimientos. Nosotros tenemos los argumentos. ¿Por qué hemos sido incapaces de utilizar los argumentos con la parte sensible? Esa es una gran interrogante que nos tenemos que responder en la contraparte. Si me permites agregar un detallecito, hay una política que fue candidata a vicepresidente en Ecuador, Mae Montaño, una mujer negra guapísima, y ella dice, nadie es menos libre que el pobre que no puede elegir cuándo comer. Y dijo que la primera vez que ella se sintió libre en su vida fue cuando cobró su primer cheque. Y decía que donde ella vivía, hija de madre soltera, en una provincia predominantemente negra, sumamente pobre, que no había alcantarillado, que no había pavimentado, pero la izquierda llegaba. No llegaban los servicios básicos, pero ahí estaba la izquierda. Ahí estaba la izquierda. Bueno. Entonces, ¿cuál es el discurso que te llega? Ese es un gran ejemplo, un gran ejemplo. Y bueno, por supuesto. Si nosotros promovemos la iniciativa privada, hagámosla. Así es. Por supuesto, no podemos hablar de Venezuela sin antes hablar de Colombia. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos, compartimos historia, compartimos causa. Como dicen, ¿cómo es que dicen? Si en Venezuela hay una tormenta, en Colombia llueve, pues por ahí van los tiros, ¿no? Justamente porque todo lo que sucede en un país nos afecta al otro. Así que bueno, te doy la palabra a ti, María Londoño, directora del Movimiento Libertario de Colombia. Adelante. Hola Esteban y José Antonio, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y sobre todo por generar este espacio en primer lugar, que estemos tantos líderes maravillosos de habla hispana, por decirlo así, como los Mamela, como los Yomar, Zach, Arturo y Diego. De verdad que todo lo que han dicho y lo que han hablado apoya mucho precisamente a generar esos planes para lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Y eso es cómo hacemos... Más que cómo le hacemos contrapeso, creo que es más hablar cómo hacemos irrelevante al Foro de Sao Paulo, cómo seguimos haciendo irrelevante las ideas de la izquierda. Y en ese sentido creo que Mamela lo acabo de decir muy bien, y es, bueno, si creemos en la iniciativa privada, ¿por qué no estamos promoviendo más la iniciativa privada? Y Esteban, tú sabes que a mí me encanta hablar de economía, de finanzas, criptomonedas, plata, cash. Y precisamente ese era el foco que hoy quería traerles a ustedes, y es que la forma de ser irrelevante al Foro de Sao Paulo es precisamente a través del mercado de capitales, es a través de los negocios. Si entre nosotros los que creemos en las ideas de la libertad, si entre nosotros en los que nos hacemos llamar libertarios o derecha, como que a veces Esteban se hace llamar, pues bueno, ¿dónde están esos negocios que estamos empezando a generar, ¿no? Y en todo este camino que yo he tenido como directora del movimiento libertario, que lo llevamos de ser un movimiento a veces incluso solo en una ciudad que era Bogotá, y que ya podamos estar tomando estos espacios, que podamos estar haciendo conexiones, y que creo que en ese sentido el rol de los libertarios de Venezuela ha sido determinante, porque ustedes de cierta manera han estado
diseminados por todo el mundo y nos han apoyado a hacer esas conexiones. El hecho que yo, como lo decía Diego ahorita antes de que entramos a los micrófonos, que yo pudiera estar en enero en una entrevista en Santiago de Chile con Diego en la radio, gracias a que nos presentó a alguien de Venezuela, pues lo que tú dices muestra que estamos íntimamente conectados entre las sedes de la libertad y que somos un movimiento internacional y que tenemos que empezar a hacer un movimiento internacional de acción. Y aquí también retomo algo que dijo Zach, y es este tema de decir los villanos, ¿no? O sea, si la izquierda es los villanos, entonces nosotros por obvias razones somos los héroes, y como tal tenemos que comportarnos como los héroes y no estar lloriqueando y diciendo, es que mi gobierno no hizo, es que por favor, Duque haz, es que Almagro, ¿tú qué estás haciendo? No, ¿dónde están las soluciones que nosotros vamos a empezar a generar como héroes que somos, ¿no? Y un héroe no se queda callado. Un héroe no espera que le den la palabra, un héroe sale y hace que las cosas pasen, hacen que las cosas se generen. Y en ese sentido, un poco ese llamado a la acción, alguien nos decía en la primera media maratón empresarial que hicimos en mayo, nos escribía que el verdadero héroe es el que sale y hace que las cosas pasen y simplemente no está esperando a ver qué sucede. Y siento mucho que ese ha sido el sentimiento que hemos tenido desde todos los movimientos, desde todos los think tanks liberales, libertarios, que queremos, más que cambiar el mundo, queremos cambiar nuestros propios mundos y decirle, defiendo la libertad porque quiero tener la vida que me sueño, como Mela lo estaba diciendo de la historia que contaba. Me siento libre cuando puedo cobrar mi cheque, tengo mis ingresos y tengo la vida que quiero. Y siento que eso es lo que tenemos que empezar a promover, y eso se promueve a través de los negocios, de tomar acción. Un poco también aquí quería hablar y retomar cómo le quitamos esa relevancia al Foro de Sao Paulo, es empezándole a dar más relevancia de pronto a unas sociedades agoristas, que entre nosotros mismos podamos empezar a generar esos mercados negros, entre comillas, por decirlo así. Si creemos en la competencia, si creemos en el libre mercado, bueno, montémosle la competencia al gobierno, porque tenemos que esperar que el gobierno salga y solucione el hambre de miles de personas que están pasando hoy, tanto en Venezuela como en Colombia. Lo tomo acá porque es lo que yo veo en el día a día, y sobre todo ahora con la pandemia, que no podemos salir a trabajar, que las personas que tenían un ingreso del día a día no pueden estar saliendo a trabajar. ¿Cómo hacemos para solucionar eso sin tener que involucrar al gobierno? Y en esas conversaciones y en ese sentir que teníamos desde el movimiento libertario junto a Liberty International y el doctor Kyle Barner, que sé que también ya es conocido aquí en la casa, creamos una campaña de donaciones privadas que estamos promoviendo muchísimo, para alimentar a todos esos venezolanos que hoy no tienen cómo tener un ingreso por culpa del gobierno, por culpa de los villanos de Maduro y de los villanos de izquierda, y también en parte en culpa a que en Colombia no tenemos las instituciones gubernamentales que quisiéramos tener para que la economía funcione bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el movimiento libertario, desde Liberty International? Es diciendo, ¿sabes qué? No nos vamos a quedar quietos y vamos a salir a recaudar donaciones de esos negocios, de esas personas que están prosperando porque han creído en las ideas de la libertad. Y en esta parte de hablar del algoritmo, de hablar de tomar acción frente a estos espacios, también es importante hablar un poco de si somos una sociedad internacional, más allá que son un movimiento, siento yo que ya hemos pasado de ser pequeños movimientos a ser ya una sociedad internacional, a ser una red internacional. Pues en ese mismo sentido tenemos que tener una misma moneda, ¿sabes? Y ya hoy, gracias a la tecnología, gracias a la hiperdigitalización que estamos viviendo en este momento, pues también tenemos como libertarios y como personas que defendemos, como amigos de las ideas de la libertad, salir y decir, ¿sabes qué? Yo mi ingreso y yo mis negocios ya no los voy a basar en el peso o en el bolívar, sino que sabes que los voy a empezar a valorar de pronto en dólares, incluso en criptomonedas, porque le estoy haciendo la competencia al gobierno. Es decir, tú eres tan ineficiente que yo no me voy a quedar detenida o detenido a esperar a que tú soluciones tus problemas de Banco Central, sino que yo estoy tomando acción sobre mis negocios y sobre las personas con las que hago negocios. Entonces también es mucho ese punto de decir cómo educamos también a las personas, cómo educamos a los negocios, cómo educamos al empresario, a ese héroe empresario que sabemos que existe, en empezar a usar esos sistemas y en crear esa sociedad agorista que a veces tenemos de nuestras cabezas, pero no sabemos cómo hacerla.
Y por último, obviamente, pues todo esto creo que ha sido también transversal a todo lo que ustedes han hablado y es la educación, ¿no? Cómo educamos a las personas. Y bueno, para educar y para generar todos estos eventos necesitamos dinero, necesitamos inyecciones de capital y creemos que esa riqueza se crea, ¿no? Entonces no esperemos que alguien más venga y nos den y que el gobierno nos empiece a pasar balones porque no va a pasar, no nos van a dar los espacios porque saben que darle un espacio a un libertario es el fin de ellos, sean incluso un gobierno más como el que está en Colombia, que a veces es un poco más, por decirlo así, condescendiente, diría yo, versus un gobierno como el de Venezuela, pero es importante que creemos esas riquezas, como les decía, a través de mercados de capitales, a través de negocios, para que continuemos educando nuestras audiencias. Y a veces yo les decía el rol, el héroe, esa figura del héroe, todos lo odian hasta que gana y ya todos lo aman, ¿no? Pero eso es hasta después y nosotros en este momento estamos en esa lucha, en ese sentir, como no sé si han visto Hércules, pero como cuando él se está entrenando, nosotros estamos en ese momento que estamos saliendo a matar a esos monstruos y que nadie da un peso por nosotros, pero allá estamos poniendo la cara y ganando las batallas, sobre todo ganando las batallas. Y entonces en ese sentido también tenemos que entender que ese rol del héroe libertario, del héroe emprendedor, no está llegando a las masas, sí es correcto, pero sí estamos llegando a sitios específicos donde estamos como un poco haciendo inception, como llegando y poniendo las semillas, poniendo las ideas, atrayendo a las personas correctas que son, y lo decía en una charla anterior que tuve estas semanas y les decía, miren, hace 4 o 5 años acá en Colombia es que ni había movimiento libertario, y ya hoy, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos a estar en los próximos 5 años? ¿Sí? ¿Dónde estaba Esteban Hernández o José Antonio hace 5 años y dónde están hoy? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos estamos proyectando hacia el futuro? Porque el futuro influye en el presente, ¿no? Decidimos dónde queremos estar como esos héroes y por eso hoy sabemos qué tenemos que ir a hacer. Y tenemos que entender que esa figura de héroe que somos hoy es que tenemos que ir y ser muy certeros en donde estamos poniendo esa educación, a quién estamos enseñando, a quién le estamos llegando y sobre todo entre nosotros que nos estamos uniendo. Y también lo decían ahora, a veces entre nosotros mismos nos damos el más palo. ¿Saben dónde nos vamos a unir todos completamente? A través de un negocio. A través de generar y de crear esa riqueza para tener toda esta educación que queremos generar, todos estos eventos. Y también en ese sentido un poco, pues mi invitación es, para ir finalizando, es nosotros estamos organizando la segunda media maratón empresarial, ya tuvimos la primera que era sobre pivotaje en el COVID, en esta ocasión nos vamos a enfocar en la agricultura como salida a la pandemia y sobre todo en el agrotech, ¿no? En traer tecnología al agro y en decir, ¿sabes qué? El gobierno no está haciendo absolutamente nada por industrializar el agro en un país como Colombia, pues nosotros vamos a poner las soluciones y a traer lo que se tiene que traer para tener voy a poner como ya revolución industrial porque no quiero que suene como reforma agraria, no, sino esa revolución agrícola y decir, estamos llegando a las masas sin tener necesariamente que llegar a las masas, ¿no? Y el emprendedor y el empresario es esa persona que está siempre intentando mejorar su comunidad, mejorar su entorno, darle una mejor vida a su familia, y asimismo es el rol del libertario, del amigo de las ideas de la libertad, que no, acá no tengo esa palabra, pero ese tiene que ser nuestro rol, tomar acción y decir, creemos en la iniciativa privada, creemos en los negocios, y por eso es que entre nosotros mismos vamos a empezar a generar esa red de negocios para volver al Foro de Sao Paulo completamente irrelevante. Me gusta y retomo 2 cosas que dijiste. Esa, con la que terminaste, el Foro de Sao Paulo, irrelevante. Ni siquiera hacer la contraparte, no. Que sea tan irrelevante que no haya que hacer la contraparte, sencillamente que sea la nada. Esa me parece que es un objetivo mucho más noble y más realista. De verdad que muy, muy brillante. Y lo otro que estabas diciendo de en dónde nos unimos, en un negocio. Bueno, decía Bastián que donde no cruzan los bienes, cruzan los ejércitos. Justamente el mercado también nos puede ayudar a quitar esas divisiones. Fíjate que no lo había visto de esa manera, pero el mercado como que siempre tiene las soluciones, ¿no? Bastante interesante y completa esa intervención. Muchas gracias, María Londoño. Y por supuesto, para hablar de todo este tema y de todo cómo la izquierda trabaja internacionalmente, hay que cerrar con Venezuela. Porque Venezuela ha sido el país perfecto, donde ellos han aplicado toda su estrategia
a la perfección y les ha salido todo bien. Bueno, también que ya tienen más de 20 años mandando allí. Para hablar de Venezuela tenemos, por supuesto, a Yomar Moreno. Él es miembro del Consejo Académico del Movimiento Libertario de Venezuela y además miembro de la coalición antiizquierda que lanzamos hace ya 3 semanas. Bienvenido, Yomar, adelante. Hola Esteban y un saludo a todos mis compañeros en Latinoamérica y un abrazo a Colina. Realmente me siento muy feliz de las palabras que estoy escuchando, ya que poder escuchar la voz de tantos libertarios intentando y trabajando para, bueno, hacer irrelevante el Foro de Sao Paulo y todas las estrategias tanto económicas, culturales y políticas de la izquierda en general, me alegra. El Movimiento Libertario de Venezuela se fundó en el 2015 y en el 2015 no podíamos imaginar una Latinoamérica o un mundo lleno de estas ideas y que suma miles de personas ya alrededor de nuestros países. Venezuela ha sido un país que ha vivido el socialismo en todas sus características, quizás no el socialismo, digamos, progresista, que ha vivido otros países porque nuestro socialismo tiene un carácter más cercano al castrismo y a la Unión Soviética que cualquier otro. Pero nosotros somos el instrumento, la punta de la lanza, el mango es Cuba, la punta de la lanza que bueno, financia y apoya a todos estos grupos. Yo, con mis compañeros, en la conferencia que realizó el Partido Libertario Chileno, les dije que ninguno de nuestros objetivos en Latinoamérica se iba a poder lograr si no salimos del chavismo. Básicamente porque quizás sí, vamos a mejorar en muchos aspectos, pero el chavismo estará ahí, teniendo más armas, más dinero y más capacidad que cualquiera de nosotros puede imaginar mientras ellos se mantengan en el poder. Somos una amenaza muy creíble y muy fuerte. Actualmente lo vive Argentina, o actualmente lo vive México, lo ha vivido Chile, lo ha vivido Ecuador y lo vive Colombia. Con el éxodo, con la guerrilla, con el narcotráfico, con todos estos males que ya sabemos. Y por eso en la conferencia libertaria y desde hace bastante tiempo, incluso en un programa anterior que tuvimos Paulina y Esteban, hablar sobre esta alianza internacional hispanoamericana que tenga como objetivo desplazar y, como dice Londoño, hacer irrelevante al Foro de Sao Paulo. Tener como objetivos, además, el apoyo mutuo. Hay movimientos libertarios en muchos países, pero ellos necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra ayuda y nuestra experiencia, ayudarlos con eso. Y en los países donde no hay organizaciones, crearlas desde nuestra alianza internacional. Apoyarnos para construir este gran proyecto continental. Porque, como dice Mamela, somos hermanos, somos una gran familia hispana y creo firmemente que nosotros tenemos todos estos problemas en común. Los problemas existen, no podemos negarlo. Hemos cometido errores que nos han podido costar hasta la vida en muchas ocasiones, pero creo que es el momento de comenzar a trabajar en conjunto. Como dijo Esteban, ya nació una coalición dentro de Venezuela con distintos factores, incluido el contrapoder. Es el momento de que nazca una en Latinoamérica, es el momento en que Latinoamérica se ponga los pantalones y levante su voz contra el totalitarismo. Porque quizás el día de mañana salgamos del chavismo, pero está China, está Rusia, y ellos no van a detenerse como el chavismo. Y quizás mañana podamos ganar la batalla cultural, pero tendremos una guerra económica que vencer. Tendremos empresas privadas que trabajan codo a codo con el Partido Comunista, que prefieren vender la libertad que colaborar con nosotros, que creemos en la prosperidad de Latinoamérica y en la libertad. Y separados no lo vamos a lograr. Esto no es un hobby, esto no es un pasatiempo, esto no hay que dedicarle unas cuantas horas al día o como un simple deporte. Esto es una profesión porque ninguno de nuestros objetivos se va a lograr. Y bueno, mi discurso es para que trabajemos en conjunto. Nuestras propuestas del Movimiento Libertario de Venezuela ya están hechas, nuestras estructuras, nuestros manifiestos, nuestras imágenes, todo ya está hecho. Solamente esperamos que Latinoamérica reciba esta propuesta como debe ser y podamos trabajar en conjunto con cada una de estas propuestas. Una batalla cultural, una batalla económica, una batalla académica y una batalla de propaganda también, porque tenemos que formarnos, tenemos que comenzar a trabajar en la propaganda. El marxismo
nos gana por propaganda, no nos gana ni siquiera por las armas, porque hasta en el capitalismo se puede vivir y se pueden comprar armas, como saben Colina y Esteban. Pero los marxistas nos ganan en propaganda y pueden poner a los que se supone que son nuestros aliados, tanto la ciudadanía como los empresarios, en contra nuestra. Y tenemos que comenzar a trabajar en eso. Y creo que a Londoño le faltó algo al final de su discurso, y es que el futuro es libertario. Bueno, muchas gracias, Yomar, de verdad, brillante, brillante. Y fíjate, eso que dice, la propaganda también es otro tema bastante importante que a veces hemos dejado de atacar o de afrontar, ¿no? Bueno, antes de culminar con Colina y las conclusiones de lo que él pueda sacar de aquí, ¿no? Excuso, como habrán visto que se han ido varios del panel, justamente por lo que está diciendo Yomar, no nos está regalando nada, Zach se tuvo que ir a trabajar, María Londoño tenía pendiente otra reunión, también sigue trabajando entonces por la causa libertaria, igual que Arturo Portillo, así que bueno, por esas razones que no están acá, pero precisamente están en la movida, por decirlo de esa manera, así que bueno, Colina, ya para concluir, bueno, ¿qué te ha parecido? Rápido, primero nada, agradezco que hayan participado, escuchado con detenimiento todo lo que han dicho, me parece sumamente valioso. Que tengan identificado el problema, eso es importante. Todos tienen identificado muy bien el problema desde su punto de vista, desde el ángulo tanto regional como continental. Eso está muy bien. Lo que sí sigo sintiendo, y es el trabajo donde hay que avanzar, es que a la hora de plantear una estrategia como tal, nadie la tiene clara. Y es en eso que hay que trabajar, porque todo el mundo tiene claro qué es lo que está ocurriendo y cómo opera la izquierda. Y todos tienen una idea de cómo supuestamente se pudiera confrontar, pero a la hora de plantearlo en estrategia, en acciones, es donde básicamente nos quedamos cortos, y es allí la importancia de una coalición regional, pero que se base en la acción, que se base en las estrategias claras, para poder avanzar en el desplazamiento o en convertir a la izquierda en algo completamente irrelevante, porque sí, yo estoy muy de acuerdo con Zach Foster, hay que denunciar a los corruptos, eso es importante, pero eso no nos va a llevar al poder en los países. Hay que hacerlo, pero hay que avanzar un paso más. Estoy de acuerdo con Arturo, hay que fortalecer las instituciones desde adentro, muy bien, pero para fortalecerlas hay que estar en el poder. No puede fortalecer las instituciones de la acera del frente, y nos hemos dado cuenta de eso, como la izquierda, llegando al poder, destruye todo, porque básicamente destruye el hilo institucional y destruye la sociedad como tal. Entonces, eso está muy bien, pero para poder hacer eso, hay que tener el poder en la mano de alguna manera. Estoy también de acuerdo con Diego, que hay que buscar otra estrategia, por supuesto que sí, y esa estrategia tiene que ser muy efectiva para poder desplazar la influencia que tiene la izquierda en todo el continente. Mamela fue muy clara diciendo que hay que comunicarse con el de abajo y ser menos académico. Sí, eso está bien, y estoy completamente de acuerdo con ella. El problema es que no hemos comenzado a hacer un discurso que realmente le llegue a las bases. Nos quedamos siempre con la descripción, con la frase de los psicólogos, de los historiadores, pero no hemos sido capaces de llegarle al de abajo, y hay que trabajar en ello. María Alejandra dice muy acertadamente que hay que fortalecer entre nosotros mismos pues la economía, por decirlo así, o la gente que puede invertir para fortalecernos, pero ella tiene que recordar que en los países quien tiene el control de la economía y quien tiene el poder es el gobierno como tal. Entonces, para poder fortalecer eso, tenemos que ser gobierno. Y es básicamente lo que hizo la izquierda con el Foro de Sao Paulo. Creo que no sé si fue Zach o Mamela, no sé quién fue que lo dijo, que al principio ganaron unos cuantos y después la mitad eran todos presidentes de los países en América Latina. Por eso fue que se fortaleció, porque tuvieron la fórmula y la herramienta para llegar al poder. Y Yomar dijo muy acertadamente, sí, hay que desplazar al Foro de Sao Paulo. Ya nos hemos alineado internamente en Venezuela, esperamos hacer lo mismo en todo el continente, y yo lo que realmente quiero finalizar diciendo es que tenemos que hacer que los libertarios o los derechistas, los conservadores, como lo quieran llamar, porque yo ahí siempre me enredo, realmente tengan la capacidad de captar lo principal, que es el recurso humano. Si la gente no tiene seguidores, si esos seguidores no tienen organizados, no puede tener fuerza. Y yo pienso que allí es donde ha fallado todos los que tienen unas ideas conservadoras. Lo dijo Yomar muy bien, hay que enseñar nuestro propio sistema de propaganda y utilizar estos espacios para captar los seguidores, organizarlos y realmente convertirse en una fuerza. Porque pienso, y este es el gran éxito, por lo menos este primer encuentro, que ya por lo menos las conexiones a nivel regional están. Que haya hoy aquí una persona de cada país exponiendo lo que sabe y cómo ve la situación, ya eso es bastante. Y que esas personas estén conectadas es muy importante. Ahora tenemos que ir a la segunda fase, que es fortalecer esos movimientos, y por eso es que la verdad, pues los exhorto a que los sigan fortaleciendo y a que puedan agruparse de una manera más coordinada para que realmente sea una fuerza. Y a todos les digo,
la única manera de que la derecha pueda fortalecerse es tomando espacios de poder en toda América Latina. Esa es la realidad. Y hacia allá hay que trabajar. La forma de desplazar a la izquierda es tomando el poder en los países y fortaleciendo las instituciones para que las cosas funcionen. Así que en este primer encuentro creo que ha sido sumamente importante. Lo vamos a repetir nuevamente, pero cuando lo vamos a repetir vamos a ir muy más a las estrategias concretas de cómo lograr ser un muro de contención realmente para la izquierda en América Latina, que se ha apoderado, valga la redundancia, del poder y desde allí ha destruido las instituciones. Es el deber de nosotros que pensamos diferente convertirnos en un muro de contención y fortalecernos de tal manera de eventualmente llegar al poder. Así que les agradezco a todos enormemente haber participado, a Diego, a Mamela, a Yomar, a María Alejandra, a Arturo, a Sach, que sé que ha tenido que trabajar bastante y sé que es un veterano de guerra en los Estados Unidos, y les agradezco enormemente por haber participado en esta plataforma que, como les dije anteriormente, lo vamos a utilizar este espacio y las futuras iniciativas para promover ideas distintas a las de la izquierda y eventualmente lograr fortalecer estructuras que lleguen al poder. Así que muchas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, que cedió su espacio para tener este primer foro antiizquierda internacional, y será nuevamente que nos veamos nuevamente acá en Factores de Poder, que es el canal de la información, el próximo lunes. Es importante que mantengamos siempre la sintonía y que nos apoyemos para que estas ideas puedan llegar a la mayor cantidad de personas. Muchas gracias y que tengan todos buenas tardes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.